La ciencia, como la entendemos hoy en día, surge en el siglo XVI cuando Francis Bacon publica su libro Nuevos Instrumentos de la Ciencia. Se basaba en dos grandes premisas. La ciencia tiene un método racional que es lo único que nos permite acceder a una verdad objetiva y universal. El hombre debe conocer las leyes de la naturaleza, pero no para contemplarla, sino para poder dominarla. Surge la ciencia como técnica para la modificación de la realidad y único saber posible de decir la verdad. El Círculo de Viena fue una organización científica europea donde se juntaban los científicos más respetados de su época. Discutían y dictaban las reglas para que algo sea considerado como científico y descartaban todo aquello que no era considerado como tal. La característica que los unificaba era la fe en la idea del progreso científico y en que la objetividad de la ciencia aseguraba su verdad. Problemas como el acceso a la comunidad científica por parte de mujeres, extranjeros o personas de clase baja no eran tenidos en cuenta, y que no pudieran ingresar a la comunidad científica ya se debía a cuestiones propias de esas personas. Algunas respuestas eran: la mujer no puede hacer ciencia, los pobres son vagos y los extranjeros son tontos. Karl Popper fue un científico que generó un cambio a uno de los pilares de la ciencia. Él postuló y probó, mediante unos estudios de lógica, que la ciencia no podía nunca probar cuando algo era verdadero con certeza total. Solo podía hacerlo respecto a lo que era falso. La ciencia entonces ya no podía decir que era un discurso que producía algo verdadero, sino que ahora era un discurso que producía algo que al día de la fecha no podía ser probado falso. Esto se llamó falsacionismo. Thomas Kuhn fue un científico norteamericano que rompió el segundo gran pilar de la ciencia, que era su objetividad. Se pensaba que el pensamiento científico era ajeno a cualquier cuestión social y que aquello que hacía que la ciencia progresara eran los resultados positivos o negativos de los experimentos. En sus investigaciones históricas probó que esto no era así y que la ciencia se movía de una teoría a otra, también en base a cuánta confianza le generara a la comunidad científica de la época. A partir de sus investigaciones, se empezó a pensar la ciencia como un saber histórico y, por ende, no objetivo, sino relativo a una época. Esther Díaz inaugura una cátedra de epistemología, disciplina que estudia la ciencia, que incluía en sus contenidos todas estas cuestiones que empezaron a surgir en los 70. La noción de conocimiento latinoamericano como algo válido a nivel académico, la idea de que la ciencia es un saber histórico atravesado por cuestiones de la época y la división de género dentro de la actividad científica. Empieza a instaurar la figura de pensar la ciencia y su relación con temas como la sexualidad, medios de comunicación y género. Se propone investigar la relación que tienen la ciencia en la construcción de nuestra sexualidad y como en Argentina la figura de la mujer, del gay, de lo considerado anormal, se constituye de discursos médicos, biológicos, psiquiátricos, etc. Se empieza a hacer distintas genealogías de la historia de la ciencia y empiezan a surgir nombres que fueron olvidados por ser mujeres y sus logros fueron tomados por varones. Se buscan revalidar y rescatar sus contribuciones a la ciencia. Se busca con esto romper el estereotipo de que no había mujeres en la ciencia y las que habían no fueron relevantes. Algunos casos fueron los de Catherine Pedri, Cecilia Gerson, Hedy Lamarr y Rosalind Franklin. Hoy en día se buscan disociar algunos conceptos con su sesgo de género como razón varón y emoción mujer, para poder utilizar estos conceptos por fuera de estereotipos sexistas y que no influyan en la manera en que pensamos la realidad. También se estudia la relación entre teoría y práctica de las posturas feministas en la actividad científica, ya que la teoría debe ayudar a los cambios de la realidad y no quedar como simple discurso banal. De ahí la importancia para el feminismo latinoamericano, la conjugación entre teoría y práctica como algo conjunto y no disociado.
Una de las tareas pendientes es modificar el acceso a las instituciones científicas para poder representar en las mismas la diversidad que se encuentra en nuestra sociedad. Es por ello que se empiezan a fomentar bachilleratos para personas trans, políticas para la diversidad sexual y recientemente la aprobación para un cupo laboral trans que permita la integración de un colectivo históricamente discriminado e invisibilizado en nuestra sociedad.